Muy bien, estimados colegas, nos vamos con ESEP Lenguaje 2019, segundo ciclo, preguntas 22 a 40. Del siguiente fragmento narrativo. Este es un fragmento de la famosa obra Ulises de James Joyce. Se metía en la cama con... ¿Qué efecto busca producir ¿qué efecto busca producir en el lector el uso de la voz narrativa en el fragmento anterior? Se metía en la cama con voz de enfermo, haciendo su santísima para hacerse interesante ante la vieja regruñona de Mrs. Riordan, que él creía que la tenía enchochada y no nos dejó ni un céntimo, todo para misa, para ella solita, y su alma tacaña tan grande no la hubo jamás. De hecho, le espantaba tener que gastarse 4 peniques en su alcohol metílico, contándome todos sus achaques, mucha labia que tenía para la política y los terremotos, y al fin del mundo tengamos antes un poco de diversión, que Dios nos ampare si todas las mujeres fueran de su calaña. ¿Qué efecto busca producir en el lector el uso de la voz narrativa en el fragmento anterior? Bueno, aquí tal vez ustedes deberían saber sencillamente que James Joyce es famoso por el fluir de la conciencia. ¿Y qué significa el fluir de la conciencia? Dejar hablar a la mente, al pensamiento crudo que tenemos en nuestra mente, esa voz que conversa con nosotros mismos, esa voz que se expresa desde el subconsciente, esos, no sé, deseos ocultos, sin filtro, la mente hablando crudamente, ¿ya? Entonces, eso es el fluir de la conciencia, que James Joyce lo hizo famoso, aunque no es su creador, ¿ya? Entonces, que conozca el estado de conciencia del personaje sin censura ni inhibiciones. Eso es justamente el fluir de la conciencia. Es esa voz interna que todos tenemos y que nos habla en forma cruda, a veces caótica, ¿ya? Y bueno, es nuestra conciencia. Es nuestra conciencia para un escritor en un escrito, ¿ya? Esa conciencia libre, caótica, esa voz interior que todos tenemos. Bien. Lee el siguiente fragmento. Este es un fragmento de Don Tolstoy. ¿A qué forma de género narrativo corresponde el fragmento anterior? Bueno, Tolstoy es famoso por sus cuentos, así que esto debería ser un cuento. Un cuento tiene una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace. No lo voy a leer entero, pero se dan cuenta que lleva el orden que yo dije y se desenlace rápidamente. Que lo maten, que lo fusilen, gritaba una multitud de hombres y mujeres que conducía maniatado a un hombre alto y erguido. Este avanzaba con paso firme y con la cabeza alta. Su hermoso rostro vivo expresaba desprecio e ira hacia la gente que lo rodeaba. Era uno de los que durante la guerra civil luchaban del lado de las autoridades. Acababan de prenderlo y lo iban a ejecutar. Ya estaban cerca, cuando de pronto en un momento de calma se oyó una vocecita infantil entre las últimas filas de la multitud. ¡Papá! ¡Papá! Gritaba un chiquillo de 6 años, llorando a lágrima viva mientras se abría paso para llegar hasta el cautivo. ¡Papá! ¿Qué te hacen? Espera, espera, llévame contigo, llévame. El reo se acercó al hombre que dirigía a la multitud. Escuche, máteme como quiera y donde le plazca, pero no lo haga delante de él, exclamó, indicando al niño. Desáteme por un momento y cójame del brazo para que pueda decirle que estamos paseando y que usted es mi amigo. Así se marchará. El cabecilla accedió. Entonces el reo cogió al niño en brazos y le dijo, sé bueno y ve a casa de Catalina. El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud. Ahora estoy dispuesto, puede matarme. Exclamó el reo en cuanto el niño hubo desaparecido. Pero en aquel momento sucedió algo incomprensible e inesperado. Un mismo sentimiento invadió a todos los que momentos antes se mostraban crueles y despiadados y llenos de odio. ¿Saben qué les digo? Deberían soltarlo, propuso una mujer. Es verdad, sintió alguien. Suéltenlo, suéltenlo. Entonces el hombre orgulloso y despiadado que aborreciera a la muchedumbre, hacia un instante, se echó a llorar, y cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente sin que nadie lo detuviera. Bueno, claramente es un cuento, tiene, como decíamos, una introducción, un desarrollo, un clímax, un desenlace, personajes claramente identificables, y es corto, breve. Como dijo Cortázar, un cuento mata por nocaut. Una novela lo hace por punto. Y este claramente entonces es un cuento, tiene todas sus características. Vamos con el siguiente
Pregunta 24. La pregunta es, ¿cuál es la disposición temporal de los acontecimientos del fragmento anterior? ¿Está en pasado, está en presente, está en futuro? ¿Hay saltos? ¿Hay flashback? ¿Flash forward? ¿Reconto? Veamos. El noble loro de Tabatinga, casado por el sabio profesor Monsieur le Docteur Guy de la Crotal y muerto en el altar de las artes frente al pintor Henri Guy Silur Fortune de Rascas, había vivido 85 años. Harto tiempo, ¿eh? 3 meses y 11 días. Que en paz descanse. Más no descansó en paz. Henri Guy tiernamente lo hizo embalsamar. Siguió el loro embalsamado y montado sobre el fino pedestal de ébano hasta fines de 1915. Fecha en que se supo que en las trincheras moría heroicamente el pintor. Eso es en la Primera Guerra Mundial. Esa es la fecha. Su madre, viuda desde hacía 7 años, pensó en viajar hacia el Nuevo Mundo y antes de embarcarse envió a remate gran número de sus muebles y objetos. Entre estos iba el loro de Tabatinga. El loro de Tabatinga tomó sitio sobre mi mesa de trabajo. O sea, él lo compró. La noche del 9 de febrero, sorbiendo nuestras tazas de café en mi escritorio. Mi tío me preguntó de pronto, alargando su índice tembloroso hacia el pájaro verde: ¿y ese loro? En breves palabras le conté cómo había llegado a mis manos después de una noche de diversiones y bullicio de mis mejores amigos y a la que no había podido asistir por haber ingerido el día enormes cantidades de comida y alcohol varios. Mi tío José Pedro clavóme entonces una mirada austera y luego, posándola sobre el ave, exclamó: «Infame bicho». Eso fue todo. Bueno, y sigue. La cosa es que no sé si dan cuenta que está hablando del pasado. Por ejemplo, eh, mi tío clavóme. Entonces luego, posándola sobre el ave, exclamó: «Eso fue todo». Bueno, voy a tener que seguir leyendo. Esto fue desatar el cataclismo, la catástrofe. Este fue el fin de su destino y el comienzo total del cambio del mío. Esto alcancé a observarlo en pasado, a observarlo con la velocidad del rayo de mi reloj mural. Aconteció entre las 10 y 2 minutos y 48 segundos de aquel fatal 9 de febrero de 1931. O sea, eso fue, el 9 de febrero fue hace un tiempo atrás. El infame bicho. Exactamente con perderse el último decolado final, el loro abrió sus alas, las agitó con vertiginosa rapidez y, tomando los aires con su pedestal de ébano siempre adherido a las patas, cruzó la habitación y con un proyectil cayó sobre el cráneo del pobre tío José Pedro. Bueno, si ustedes se fijan, están contando una historia del pasado. Nunca va al presente, nunca salta al futuro. Está contando algo que ocurrió, ¿ya? Que de hecho ocurrió algo en 1915, después en 1931, ¿ya? No sabemos cuándo se escribió esto, así que no necesariamente es pasado. Pero aquel fatal, o sea, se está refiriendo al pasado. Por lo tanto, los hechos se desarrollan en el pasado. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 25. Esta la hemos visto en otras pruebas. Crótalo, 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 escarabajo sonoro, en la araña de la mano, rizas el aire cálido y te ahogas en su ritmo. De palo, crótalo en su ritmo de palo. Crótalo, 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 escarabajo sonoro. Esto es de Federico García Lorca. ¿Qué figura literaria da sentido a las estrofas inicial y final del poema? Bueno, crótalo es un instrumento parecido a las castañuelas, ¿ya? Y que se hace sonar en la araña de la mano, ¿ya? O sea, ahí y suenan las castañuelas, ¿ya? En la danza árabe me parece que se usa el crótalo, ¿ya? Y es un escarabajo sonoro, ¿ya? Entonces, el crótalo, que también a todo esto es el sonajero de las serpientes de cascabel, también se le llama así, es un sonido, ¿ya? No es un sonido, es un instrumento que suena, es un sonajero, ¿ya? De la serpiente de cascabel, o es el instrumento que como las castañuelas se pone en la mano. Y por lo tanto, al ser un escarabajo sonoro, es una onomatopeya del sonido, ¿ya? Creo que eso es lo que les puedo explicar en este. Tal vez sería más claro
no es alegoría, no es personificación, no hay algo que adopte una conducta o personalidad humana. Podría ser una anáfora y no una literación, ¿ya? Es algo complejo, pero sí, me parece que es una onomatopeya porque es un escarabajo sonoro. Es decir, hay un sonido asociado en este caso al instrumento. Yo no sé si hace alusión a que crótalo, 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 sonará así el instrumento. No estoy tan claro con eso. Bien, vamos con pregunta siguiente. Pregunta 26. Lee el siguiente fragmento poético. Las bellas amadriades que cría cerca del breve Dauro, en el bosque umbroso, en un florido y oloroso prado, en un tan triste día, cuánto después famoso por ser del pastor Pilas celebrado, hicieron que el ganado de este pastor y de otros que abrevando al mal seguro pie de la nevada sierra, hallaron estuviesen quedos los versos y canciones escuchando, que en lor cantaron de una mal lograda ninfa. Después que con mortales bledos, tornillos y cantahuesos cubrieron la presión a carne en hueso. Esto de Luis Barahona de Soto. Bueno, ¿a qué tipo de texto lírico corresponde el fragmento poético anterior? Bueno, esto habla de una vida natural, campestre, pastoril. Y eso es propio de una égloga, ¿ya? La interpretación del poema obviamente sería bastante compleja, ¿ya? Pero no es la pregunta, así que lo vamos a analizar hasta ahí nomás. ¿A qué tipo de fragmento lírico? O una égloga. Les recuerdo, por ejemplo, que el soneto tiene, no sé, dos cuartetas y dos tercetos, ¿ya? Oda no es porque una oda es una exaltación de oda a la cebolla, oda al aire, oda al agua, como lo hacía Neruda, por ejemplo. Tampoco, por supuesto, es un romance, que son épicas tipo esas de la Edad Media. Bien, vamos con siguiente pregunta 27. Lee el siguiente poema. ¿Qué figura retórica da sentido al poema anterior? Esa es la pregunta. De Sor Juana Inés de la Cruz. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Creo que con eso nos basta. Obviamente que aquí hay ideas opuestas jugando, antitéticas. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. ¿Ya? Obviamente las otras son totalmente descartables. Por razón de tiempo, las vamos a dejar hasta ahí. Vamos a la siguiente. Pregunta 28. ¿A qué figura literaria corresponde la expresión subrayada en el siguiente poema? Trinidad mar verde, dulce como la tímida frescura del sol en las regiones tempestuosas, lamparita menuda y apagándose, encendiéndose para que todos vean el camino. La mamadre. Y me parece que es la madrastra de Pablo Neruda, ella, la Trinidad mar verde, ¿ya? Entonces, él la llama lamparita menuda. Es decir, él hace una metáfora hace una imagen, un tropo, se dice también, ¿ya? Ella es una lamparita menuda que guía el camino, ¿ya? Lo está halagando, obviamente. No es una comparación. Aquí, por ejemplo, hay una comparación. Dulce como la tímida frescura del sol. Eso es una comparación. Ahí si está el cómo, es una comparación, ¿ya? De tal modo que esta es una metáfora. De todo esto, sugerencia, cuando no encuentren, sale esta pregunta de figura literaria y está metáfora, y no saben cuál es, pongan siempre metáfora porque es la más común, diría yo, de todas las figuras literarias en la poesía. ¿Ya? Siguiente pregunta. Espero no haberme saltado ninguna. No, pregunta, estoy bien. 29. Lee el siguiente poema. Se llama La belleza del marido de Anne Carson.
Una herida arroja luz propia, dicen los cirujanos. Si todas las luces de la casa estuvieran apagadas, ¿podrías adornar esta herida con su brillo? Amable lector, propongo simplemente una analogía, un retraso. Emplear retraso en lugar de cuadro o pintura, un retraso de vidrio. Como decimos, un poema en prosa o una escopidera de plata, dijo Duchamp, refiriéndose a la novia desnudada por sus solteros, que se partió en 8 pedazos durante el trayecto del Museo de Brooklyn a Connecticut en 1912. ¿Qué es lo que se está retrasando? El matrimonio, supongo. Ese lugar vacilante, como lo llamaba mi marido. Mira la palabra cómo brilla. ¿A qué elemento hace referencia la figura retórica subrayada en el poema anterior? Es decir, esta. Mira la palabra cómo brilla. Bueno, obviamente yo leo las preguntas antes de analizarlas con ustedes. Y esto lo encontré súper complejo, ¿ya? Y bueno, tengo que atenerme y defender la posición del ministerio. Ellos dieron como correcta que se refiere al matrimonio. Y me parece que sí, ¿ya? ¿Qué es lo que se está retrasando? El matrimonio, supongo. Ese lugar vacilante, como lo llamaba mi marido. Mira la palabra cómo brilla. ¿Ya? Recuerden que lo que brilla es la herida. Una herida arroja luz propia. ¿Ya? Y lo que está herido, lo que está quebrado, creo yo, tratando de interpretar, es el matrimonio. Entonces, el matrimonio es el lugar de la herida. Ese sería mi análisis breve. ¿Ya? Bueno, eso. Vamos con pregunta siguiente, pregunta 30. Esta se llama La ciudad de Constantino Cavalli. La pregunta es, ¿cuál es el motivo lírico del poema anterior? Bueno, dice, dijiste, iré hacia otra tierra, iré a otro mar. Otra ciudad ha de hallarse mejor que esta. Aquí, una condena escrita es todo esfuerzo mío, y está mi corazón, como un cadáver enterrado. ¿Hasta cuándo permanecerá mi mente en tal marasmo? Donde mis ojos vuelvan y donde mire oscuras ruinas de mi vida, veo allí, donde tantos años pasé, destruí y perdí. Nuevas tierras no hallarás otro mar. La ciudad te ha de seguir. Darás vueltas por las mismas calles, te harás viejo en las mismas vecindades, y habrás de encanecer entre las mismas casas. Siempre llegarás a esta ciudad. Para otro lugar, no lo esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Puesto que aquí, en este rincón pequeño, tu vida la arruinaste, en toda la tierra la has arruinado. Bueno, el motivo lírico, lo que lleva al autor a escribir esto, puede ser el ineludible transcurso del tiempo, la imposibilidad de buscar nuevos rumbos, la necesidad de escapar, qué sé yo. Bueno, es un hermoso poema que lo que te dice es que a donde tú vayas vas a ir a cuestas con tu pasado, con tus recuerdos, con tu vida, ¿ya? Eh, Aunque irás hacia otra tierra, irás a otro mar, donde mis ojos vuelvan y donde miro oscuras ruinas de mi vida veo allí, no importa dónde estés. Nuevas tierras no hallarás otro mar, la ciudad te ha de seguir tus recuerdos, tu pasado, tu mente. Darás vueltas por las mismas calles, te harás viejo en las mismas vecindades. Para otro lugar, no lo esperes, no hay barco para ti, no hay camino. Entonces, aunque sí habla del ineludible transcurso del tiempo, también el motivo lírico más profundo es la imposibilidad de buscar nuevos rumbos, porque siempre vamos con nosotros mismos. Aunque donde tus ojos vuelvan y donde mires, oscuras ruinas de tu vida estarán allí, donde tantos años pasé, destruí y perdí. Bueno, esa es la interpretación que obviamente
refuerza la alternativa como correcta por el ministerio. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 31. Compleja la interpretación de los poemas a todo esto. Bueno, aquí dice qué elementos de la estructura dramática se marcan con las acotaciones al inicio del fragmento anterior. Las acotaciones, recuerden que son estos entre paréntesis, que el autor nos dice para el mejor desarrollo de la obra. Recuerden que las obras dramáticas tienen virtualidad teatral, los personajes son los que hablan. Misia Manuela sale a la galería. Misia Manuela, adelante Mateo. Este entra, es un hombre fuerte y tosco de unos 60 años. Enriqueta desaparece hacia el interior de la casa. Mateo, buenas tardes, su merced. Misia Manuela, me alegro de verte. Hace un mes que no tenía noticias del membrillar, que estaba inquieta. Mateo, no había podido venir, pues patrona, porque tenía a la Carmela enferma, pero ahora ya está bien. ¿Qué elemento de la estructura dramática se marca con las acotaciones? Ahí está, este entra, es un hombre fuerte. Es decir, entra un personaje, y la entrada y salida de personaje marcan lo que llamamos escenas. No los apartes, por ejemplo, cuando un actor se dirige al público, ¿ya? No los actos, primer acto, segundo acto, tercer acto, donde cae el telón, por ejemplo, ¿ya? Entonces claramente entra Mateo. Y eso marca entonces una escena. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta 32. Lee el siguiente fragmento de una obra dramática. Nuevamente, diálogo de personaje, virtualidad teatral, ¿ya? La acción transcurre en San Carlos de Chiloé en 1834, plena época de República Conservadora en Chile, Prieto Bulnes-Montt, con Joaquín Prieto gobernando desde 1831 a 1841, y veremos pasar por aquí al famoso Charles Darwin por Chile, siendo un jovencito que navega en el barco Beagle al mando del capitán Fitzroy. Viejo, aquí hay gato encerrado, sí. No hay nadie tan rico para gastar tanto dinero con un fin tan inútil. Es oscuro, lo repito. Mire que andarlos vigilando a los bichos eso. No me creo que el rey de Inglaterra haya mandado a un hombre solamente a buscar lagartos y escarabajos y romper piedras. Y además, si nosotros hubiéramos mandado a alguien allá diciendo que solo iba a hacer eso, estoy seguro de que allá lo ejecutarían. Entonces devuélvame mi Ditricia lepidoptera larvaria. No, ¿qué se imaginaba, jovencito? ¿Usted cree que yo no sé lo que pretende? Yo no nací ayer. ¿Sabe? Los gusanos me los quedo. A mí nadie va a engañarme así. A mí nadie va a engañarme. O sea que este es un viejo desconfiado. ¿Ya? Todo lo otro refuerza eso de que él desconfía. ¿Ya? Desconfía de un jovencito Darwin. ¿Eh? No se imaginen ese Darwin de las fotos que ustedes ven. Ya un Darwin famoso y obviamente muy viejo. Aquí es un jovencito de unos 22 años que recorre Chile y está juntando evidencia y material para su famosa teoría de la evolución unos años más tarde. Bien, esa fue la pregunta 32. Vamos con la pregunta siguiente, 33. La pregunta es, ¿a qué elemento del género dramático corresponde el fragmento anterior? Recuerden que de nuevo tenemos el género dramático, virtualidad teatral, tragedia comedia, diálogo de los personajes, ¿ya? Y en paréntesis, las acotaciones del autor. Y esto está entre paréntesis, aquí no hay diálogo, así que está claramente son acotaciones. La noche de ese día ya toda la habitación no queda nada más que el decorado inicial, todo está revuelto, todo patas para arriba, la cortina ya no está, y bla 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 bla. Y esto es una acotación claramente, ¿no es cierto? No es una escena, no es una parte, no es un acto. No hay diálogo, son instrucciones, si se quiere, del autor para el mejor desarrollo de la obra. Vamos con pregunta 34, nuevamente estamos ante una obra dramática, nuevamente tenemos diálogo entre personajes. Sí, ¿qué quiere usted? ¿Y usted quién es? Grita furiosamente, una acotación. Aló, ¿quién es usted? El dueño de la casa ha salido y...
Vaya noticia, yo sé que ha salido porque el dueño de la casa soy yo. ¿Quién es usted? Qué pesadez, Dios mío, no nos dejan trabajar. Aló, ¿quién es? ¿Qué desea? ¿Cómo que qué desea? ¿Podrían decirme qué hacen ustedes en mi casa? Ah, usted es el dueño de casa. No sabe usted lo que me alegro. ¿Cómo? ¿Tendría usted la bondad de decirnos dónde están las llaves del escritorio? Llevamos un largo rato buscándolas. ¿Pero qué dice usted? Que estamos locos buscando las llaves de estos cajones. ¿Pero para qué? Para no vernos obligados a desenrajar los 11 cajones. Lo cual, además de ser muy molesto, sería una lástima, pues el escritorio es magnífico. ¿Qué necesidad habrá de destrozar un mueble tan fino como este? Canallas, bandidos, ladrones han entrado a mi casa para robarme. Espérense. Allá voy. No tardará la policía en atraparlo. ¿Cuál de los siguientes enunciados permite caracterizar a Miguel como un personaje sarcástico? En el fragmento anterior. Bueno, lógicamente aquí el sarcasmo está para no vernos obligados a desenrajar los 11 cajones. O sea, como que le está pidiendo pásenme la llave para no desenrajar los cajones. O sea, el tipo es un fresco, una ironía, un sarcasmo en esas palabras, ¿ya? Y una amenaza también a su vez, ¿ya? Eh, Páseme la llave, porque si no vamos a hacer pedazos los cajones. Pero qué bueno que vino usted, nos va a aliviar este problema que tenemos, ¿ya? Evidentemente entonces el sarcasmo está para no vernos obligados a cerrar los cajones, pásenos las llaves. Súper patudo y súper sarcástico el ladrón este. Vamos con pregunta siguiente. Pregunta 35. Este es el Buscón. El Buscón es del poeta Francisco de Quevedo. Tienen que ubicarse un poquito. Él vivió en los 1600. Por ahí debe haber sido escrita la obra. Que significa en el siglo XVII. ¿A qué contexto de producción pertenece el fragmento narrativo anterior? Bueno, aquí deberían ubicarse ustedes con la Edad Media. ¿Ya? La Edad Media comienza el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Constantinopla, Bizancio, eso, ¿no es cierto? Ya, el 476 corresponde al siglo V y el 1453 corresponde al siglo XV. Yo así me ubico un poquito para no perderme. Ya, y después de la Edad Media viene el Renacimiento, que sería el siglo XVI. Y después del Renacimiento viene el Barroco, que sería el siglo XVII. Y el neoclasicismo es el siglo XIX. Entonces, siglo XVII, los 1600, el Buscón de Francisco de Quevedo, obra barroca, con el pícaro como personaje muchas veces. Este es un pícaro, quien no hurta en el mundo no vive, ¿ya? Y entonces claramente es una barroca con un lenguaje un poquito rebuscado, si se quiere, con una visión algo pesimista del mundo, recargado, qué sé yo, el pícaro, barroco. Vamos con siguiente pregunta. Lee el siguiente texto. Abenamar, moro de la morería. El día que tú naciste, grandes señales había. Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría. Yo te lo diré, señor, aunque me cueste la vida, porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva. Siendo yo niño y muchacho, mi madre, la cristiana, me lo decía, que mentira no dijese, que era gran villanía. Bueno, entonces, este claramente es un romance de la Reconquista española. Los moros han conquistado España y estamos
en la Reconquista. Aquí tenemos posiblemente a un rey cristiano, podríamos decirlo, y aquí el rey moro respondiendo, ¿ya? La Reconquista española también deben ubicarse históricamente, comienza el 711 y culmina en 1492, curiosamente el mismo año que Cristóbal Colón descubre América, con la entrega de Granada por el rey Boabdil a los reyes católicos, ¿ya? Y ahí Boabdil llora al entregar las llaves de la ciudad. Y su mujer, me parece que su mujer le dice, llora, llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Entonces, si ustedes se fijan por los años aquí, y por los años que vimos acá de la Edad Media, entonces esto está en la Edad Media. No está en el siglo XVII, tampoco está en el siglo XVI. Estamos en el 7 al 1492. ¿Ya? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 37. Lea y observa el siguiente cómic. Juguemos a que tú eres un príncipe y yo estoy en peligro y me vienes a rescatar. Mejor juguemos a que te consigo una buena educación para que olvides el absurdo deseo de ser princesa y te rescate a ti mismo. ¿Cuál es el tema central del cómic anterior? Bueno, aquí está el estereotipo de la niña que intenta ser salvada por un príncipe azul, ¿no es cierto? ¿Ya? Respondiendo a ese estereotipo. Aunque hay asignación de roles, creo que no es el tema central la asignación de los roles. Ella de la princesa y el del príncipe salvador. La construcción de estereotipo, sí, me parece que sí. La princesa salvada por el príncipe. El valor de la educación en la forma, sí. Yo obviamente dudé entre estas dos, ¿ya? El ministerio dio como correcta la construcción de estereotipos. Y a la educación la ve como una forma de romper los estereotipos, ¿ya? De romper aquellos estereotipos, como, también como liberadora. ¿Ya? Bueno, sí, me parece que la mejor es la construcción de estereotipos, ¿ya? En el cómic, ¿ya? Estereotipos mentales que tenemos y que a lo mejor de algún modo nos siguen y nos persiguen. Igual la encuentro compleja y yo dudé entre B y C. Bien, voy con la siguiente pregunta. 38. Lea y observa el siguiente cómic. Abrir un buen libro. La niña abre el libro. Sale de él lo que yo interpreto como una mariposa. ¿Qué figura literaria da sentido al cómic anterior? Bueno, un epíteto no es. Un epíteto es cuando uno agrega un adjetivo, por ejemplo, a la sangre y dice que es roja. Y uno dice la roja sangre de Cristo, para darle fuerza a la expresión. Entonces es un epíteto de una cualidad inherente de la sangre, que es ser roja. Entonces sale más poético también, con mayor fuerza, decir la roja sangre de Cristo, ¿ya? No es una hipérbole, no es una exageración, ¿ya? Y esto es una metáfora, es decir, una imagen de que un libro te hace, no sé, podríamos decir volar, florecer, mejor aún, transformarte. Una metamorfosis de oruga a mariposa. El libro es progreso, desarrollo, transformación. O sea, es la metáfora de eso. Y esa creo que es la interpretación. Bien, vamos con la siguiente pregunta, pregunta 39.
Esta también lo hemos visto en otras pruebas anteriores. A todo esto yo he ido retrocediendo. Voy a la 2019. Me queda 2018 y 2017. ¿Ya? Bien, vamos. En un quinto básico, en la unidad de poesía, un docente está trabajando las figuras literarias y quiere introducir el concepto de hiperbatón. El hiperbatón es la ordenamiento, ¿ya? Ese famoso, por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Ya? Entonces, el autor lo hace eso más poético al decirlo así. ¿Ya? A lo mejor en vez de decir las oscuras golondrinas volverán al balcón a colgar sus nidos. Se lee mucho más poético en esa otra forma, digamos, inversa, si se quiere, de la expresión. ¿Ya? Entonces, el hiperbatón es una inversión del orden lógico, natural o gramatical o estructural, si ustedes quieren, de una expresión. ¿Ya? Entonces, ¿dónde hay una desestructuración del orden lógico en esta figura? Ahí yo veo como un perro de la ropa gigante. ¿Ya? Aquí veo, no sé, una especie de plato con algún producto y una japonesita ahí, ¿no? Una cuchara. Bueno, pero el desorden está aquí. Aquí hay un elefante, obviamente, desordenado, ¿ya? Y por lo tanto, lo que es análogo a un hiperbatón sería la figura desordenada del elefante. Vamos con siguiente pregunta, pregunta 40. Y si no me equivoco, la última de esta sesión. Un docente de un quinto básico se encuentra trabajando el objetivo de interpretar el sentido de textos discontinuos usando conocimiento contextual. Entre las actividades planteadas a sus estudiantes les presenta la siguiente viñeta. Yo Tarzán, tú... Bueno, hay un celular. Ahí está Jane. Yo Tarzán, tú Jane. El Twitter es fantástico, pero 140 caracteres son como una exageración, ¿no? Dice ahí, ¿qué pregunta podría formular el docente para posibilitar que los estudiantes realicen una interpretación de la viñeta? Bien, yo no sé si tendrá sentido para los jóvenes, para ustedes mismos como profesores jóvenes, que muchos de ustedes lo son, esto de yo Tarzán, tú Jane, supongo que conocen al personaje de Tarzán, en mis tiempos era súper famoso, había series de Tarzán y Tarzán hablaba así brutalmente. Ya, yo Tarzán, tú Jane, yo comida, yo salir a cazar. Ya, él hablaba muy breve, corto, conciso y bruto, diríamos, ¿ya? Entonces para él 140 caracteres, a la forma que él hablaba, es una exageración, ¿ya? Entonces, ¿qué pregunta podría formular el docente para posibilitar que los estudiantes realicen una interpretación de la viñeta? Bueno, primero tendría que contextualizarlo en el personaje de Tarzán, ¿ya? El Ministerio dio como correcta la letra C, yo creo que sí, es la más correcta. Creo que algunas de las otras también podrían servir, ¿ya? ¿Por qué Tarzán considera que 140 caracteres son una exageración? Fundamentalmente por la forma que tenía él de hablar, ¿ya? Una forma bastante primitiva, ¿ya? El tiempo verbal siempre era el presente. Yo ir al río, ¿ya? Así hablaba Tarzán. Bueno, eso. Nos vemos próximamente, estimados colegas. Muchas gracias.